Hola a todos. En este vídeo quiero mostraros la capacidad que tienen los ajustes en las estrategias con opciones. Hace unos días en un webinar hablaba y decía que operar con opciones y no ajustar, no saber ajustar estrategias, es como intentar conducir un coche siempre a una misma velocidad. Es decir, a nadie se le ocurre eh, conducir de igual forma en una autopista, que puedes ir a 120, 140 kilómetros por hora. A nadie se le ocurre conducir de la misma forma por ejemplo, en un puerto de montaña, ¿no? Que tienes que ir regulando la velocidad, frenando, etcétera. Es decir, es una conducción diferente. Cuando operamos con opciones es muy similar, es decir, no podemos esperar que una estrategia por sí sola funcione. Por eso, saber ajustar y hacerlo es necesario e importante, ¿no? Y en este ejemplo que os quiero mostrar, vais a ver cómo ajustar una posición nos va a permitir incluso fallar en la expectativa de movimiento. Es decir, en este ejemplo concreto fue una calendar sobre el SP500 y la expectativa de movimiento inicial que había o que tenía yo para la estrategia era bajista, lateral bajista. El mercado se movió en contra. Cualquier persona que hubiera operado con un producto direccional se habría puesto corto en el mercado y le habría saltado el stop. Nosotros con opciones y sobre todo con ajustes nos dio la posibilidad de sacar la estrategia en beneficio, incluso fallando en nuestra expectativa de movimiento. Bien, esto para que lo veáis, voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí tenéis en pantalla el resumen de la estrategia que ahora la comentaré. Fue una operación que entramos el 7 de marzo. Esto está en el foro de Sala Opciones dentro del programa Spread Trader. Entramos el 7 de marzo con una put calendar y cerramos el 8 de abril. No, perdón, esta es una diagonal, esta es otra. Pero bueno, también está bien porque quiero que veáis la expectativa de movimiento con la que cerraba esta diagonal. Esto fue una diagonal que se cerró el 8 de abril con un retorno del casi el 10% sobre el capital máximo utilizado. Y en ese punto de mercado, el día 8 de abril, comentaba en el foro que parecía que el precio podría estar entrando en un movimiento lateral bajista, lo cual hacía más propicio la entrada de una put calendar o put diagonal. Bueno, eso fue el 8 de abril y en concreto el 11 de abril, esta es la estrategia que os quería comentar, entramos con una put calendar, tal y como lo había dicho. Bueno, este es el 11 de abril y esta operación se cerró el 13 de mayo con un 11% de retorno sobre el coste base. Fue una operación, no fue sencilla, fue bastante, eh, no compleja, pero fue incómoda, por así decir, ¿no? Con muchos ajustes y el precio no se comportó como esperábamos y bueno, nos obligó a trabajar un poquito más de lo deseado. Por ejemplo, aquí en pantalla tenéis el gráfico del SP500 a través del ETF SPY. En punto azul he puesto, en punto azul este fue el día de la entrada. Bien, que he dicho que fue un 7, a ver, el 11 de abril, ¿no? El 11 de abril, exacto. Ese día de ahí. Bueno, en este punto mi expectativa era lateral bajista, es decir, yo esperaba que el precio desde este nivel pues se moviera más o menos hacia ese entorno. Lateral bajista. Bueno, el precio no me dio la razón. De hecho, hubo a los 2 días un hueco alcista con una apertura alcista importante. Y en puntos negros veis los ajustes que tuve que ir haciendo. Es decir, según el precio fue retrocediendo, comencé a hacer ajustes defensivos. Aquí una persona que hubiera entrado corto en el SP, habría que ver dónde poner stop, pero muy probablemente le habría saltado. La ventaja de operar con ajustes es que evitamos justamente esas falsas señales o malos momentos de entrada y nos permiten mantener la estrategia con el tiempo, generando beneficio con el paso del tiempo. De hecho, esta estrategia, el 11% que sacó, fue solo gracias al paso del tiempo.
no fue ningún, o sea, el beneficio que se obtuvo no fue por ningún movimiento direccional. Todo lo contrario, el movimiento direccional nos quitó potencial retorno. Pero bueno, fijaros que el precio subió, luego comenzó a bajar hasta ponerse en la media de 50, todavía por encima del nivel de entrada. Volvió a tener aquí otro repunte para volver a apoyarse en la EMA 50. Y en punto rojo fue la salida, que fue el viernes 13 de mayo. Ahí decidí cerrar la operación. Fue una estrategia de corto plazo, es decir, no duró más de un mes, prácticamente un mes, del 11 de abril al 13 de mayo. Como he dicho antes, fue muy incómoda, que obligó a realizar demasiados ajustes para mi gusto, pero bueno, eran ajustes que eran necesarios. Y finalmente conseguimos cerrar la operación con un beneficio. Tal y como, bueno, aquí tenéis el foro del campus, tal y como pongo aquí, pues cerramos la operación, en este caso con un 11% de retorno. Fue una operación pequeña a nivel de importe, pero fue una operación muy interesante, muy didáctica, con la que aprendimos bastante. Bueno, pues con esto os quería mostrar simplemente el poder que tienen los ajustes a las opciones. Para aquellos que operéis opciones, os recomiendo que profundicéis en este tipo de ajustes porque, bueno, pues es una pata importante en la parte de la gestión de opciones y importante y muy necesaria. Cualquier duda o comentario nos podéis encontrar a través de la web saropciones.com y bueno, cualquier comentario o consulta es bienvenida. Me podéis escribir a través de la web y os contestaré directamente por email. Un saludo a todos y hasta la próxima.